¿Se ve en pantalla? Lo que hemos visto en la clase anterior tiene que ver con un protocolo llamado ARP. Hemos visto que este protocolo lo que hace es tener una dirección IP y busca la dirección MAC, porque a nivel de switches, las direcciones MAC son las que van a trabajar, no las direcciones IP. Hemos visto que este protocolo tiene una serie de campos. Hemos revisado con Wireshark justamente los valores que van ocurriendo en estos campos. Tal vez lo que quedaba mostrar. A ver. Uno de estos, donde les decía que había un gratuitus ARP, ¿se acuerdan? Aquí justamente tenemos el gratuitus ARP que está verificando la dirección. Fíjense cómo funciona. Aquí la dirección es la 136. O sea, tanto fuente como destino le está mandando con 136. Porque lo único que quiere verificar es que esta dirección asignada a la 136 sea justamente la que les ratifique. Si nadie le dice que no hay conflictos, entonces va a asumir que su dirección todavía sigue vigente. Esto puede haber ocurrido porque la máquina se ha desconectado, o un buen rato ha perdido la red, o no sé, por algo han apagado la máquina y al reconectarse quieren tener la misma dirección IP. Es por eso. Entonces, si alguien ya tiene la dirección IP, aquí le va a responder diciendo que esta IP le corresponde a otra MAC. Y esta MAC es diferente a esta, obviamente. Entonces, esta máquina tiene que hacer una solicitud de otra dirección IP para que se le asigne y pueda trabajar. Si no lo hace, si esto se coloca en forma manual, es estática, le va a salir ahí conflicto de IP, o este IP ya existe, y no le va a dejar trabajar. Y le va a salir la misma notificación al que ya tiene esa IP. ¿Eso está claro? Esto faltaba mostrar, creo, en nuestra explicación ARP. Se llama gratuitus ARP. Ok, continuamos. Entonces, hemos revisado esto. Eso es lo que funciona con ARP. Ahora, existía un protocolo llamado RARP, Reverse Address Resolution Protocol, o un protocolo de resolución de direcciones inverso. ¿Qué implica? Si estaba buscando, teniendo mi IP y buscaba mi dirección MAC, ¿cómo debería funcionar un RARP? ¿Alguna idea? ¿Cómo debería funcionar un RARP? ¿Qué tengo y qué busco? Buscar una dirección MAC por una dirección IP. No, eso es lo que hago actualmente con ARP. Tengo mi dirección IP y estoy buscando dirección MAC. ¿Cuál sería un reverse ARP? Ahora tengo dirección MAC física. Lo que me falta es dirección IP. ¿En qué situaciones puedo tener esto? ¿En qué situaciones puedo requerir esto? Puede haber computadoras que no tengan disco duro, pero sí tengan una tarjeta de red. A través de la tarjeta de red pueden buscar en la red qué dirección de acceso les corresponde físico en la red. Podríamos identificar, o sea, esto existía antes, en las tarjetas de red había un chip que se colocaba y este chip se podía manejar como un sistema operativo, es decir, no, la máquina no necesitaba un disco duro para poder encenderse. Y lo que hacía era buscar en la red a alguien que le asigne una dirección de red para poder habilitarse. RARP ha dejado de funcionar y ha sido reemplazada por Bootstrap. Bootstrap está basado en un servidor porque ARP no salta redes LAN, no salta routers. Entonces, Bootstrap es un mecanismo que ha permitido saltar routers y que se puede hacer la identificación o la relación entre direcciones lógicas y direcciones físicas a un nivel superior a los switches. Claro que Bootstrap ha quedado un poco en el camino, vamos a ver que es un poco porque se sigue usando, y ha sido reemplazado por otro protocolo llamado DHCP,
que vendría a ser el protocolo de configuración dinámica de host. Cuando una máquina, les muestro aquí, una máquina tiene su IP, por ejemplo, asignado con DHCP, alguien, un servidor, va a tener que darme la dirección. De otra forma, no voy a poder entrar a Internet. Si ese servidor no me da la dirección, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdan cómo funciona esto? Si no existe un servidor o el servidor no me da una dirección, ¿qué va a suceder con mi máquina? Vamos, les he explicado eso. Si no hay ningún servidor o no me asigna una dirección IP, ¿qué va a suceder con mi máquina? Primero, no voy a estar en red. Segundo, ¿qué dirección voy a tener? La que empezaba con 169, Inge. No recuerdo. Exactamente, exactamente. Las link local se llaman. Voy a tener una dirección 169 algo, que implica que es una dirección IP para que mi máquina funcione, pero no para que esté en red. ¿Está bien? A ver. Ufa, no quiero que se aplique porque voy a... No importa. Sigamos en red, no hay ningún problema, no quiero cortarlo. Entonces, ¿cómo funciona DHCP? ¿Me escuchan todavía? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Existe el protocolo DHCP que tiene distintos estados. El primero es un discover. Entonces, cuando mi máquina se enciende y está con asignación automática de direcciones, manda un paquete llamado discover, DHCP discover, que implica que está mandando un broadcast a todo el mundo para saber quién en la red es un servidor DHCP. Cuando aparece un servidor DHCP, puede haber varios. Estos mandan un DHCP offer, que le están ofreciendo a la máquina que ha solicitado direcciones IP. O sea, cuando me conecto inalámbricamente y mi máquina va buscando redes, justamente está haciendo discover. Y existen offers, un montón de ofertas. Ahora, puede que me llegue una oferta de una red a la cual no quiero conectarme. Y eso vamos a ver en el Wireshark. O puede llegar una la asignación. Esto se llama arrendamiento o leasing. Es un préstamo de direcciones. El préstamo puede ser por una sesión, por una hora, por un día, por un mes o eternamente. Es un alquiler de direcciones. Aquí está una gráfica que nos muestra cómo interactúa esto, el servidor con el cliente. El cliente lo que hace es mandar un DHCP discover, broadcast. El servidor le manda un DHCP offer, pero ya no en broadcast, sino en unicast. Le dice, soy el servidor X y puedo ofrecerte esta dirección. Le ofrece una dirección, una máscara, un gateway, un DHCP, perdón, un DNS, etcétera, etcétera. Y hasta le puede decir por cuánto tiempo le va a prestar. Una vez que el cliente acepta esto, manda un DHCP request, aceptando esta dirección, y un DHCP ACK, se confirma la dirección, se reserva en el servidor, se asigna en el servidor, se guarda en el servidor, y la máquina utiliza esa dirección. Esa es la idea del DHCP. ¿Está bien? Vamos a ver en el Wireshark lo que acabo de decirles. DHCP. Aquí tenemos DHCP. Vamos a ver que existen varios eventos. La primera es un release. Bueno, no es precisamente un orden estricto. Fíjense, el desorden de los protocolos lo he ordenado por protocolo, por eso es que no está bien ordenado, pero vamos a ver un discover. Aquí vamos a ver el destination, es un broadcast. Si vemos hacia arriba, el datagrama IP, vamos a ver que su destination es un broadcast y su source address soy yo, pero no tengo dirección. Por eso aparece con 0000. Y todo voy a mandarlo a un broadcast.
Entonces, si vemos por debajo el protocolo de HCP, vamos a ir entendiendo un poco cómo funciona. Boot request significa un requerimiento de arranque. No tengo forma de arrancar. Entonces, lo que estoy solicitando es un discover. Lo voy a mandar con mi cliente con 000. No tengo dirección. Necesito saber mi cliente y algún tipo de dato que me pueda dar. Por ejemplo, mi configuración de host, de servidor, a qué red voy a corresponder, cuál va a ser el gateway, cuál va a ser el DNS, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un discover. Me va a llegar un offer. Y el offer ya no está en broadcast, está en unicast. Es interesante porque fíjense que ahora en mi destination, en mis IPs dirección, origen y destino, me ha colocado un IP. Temporal, pero me ha colocado un IP para identificar que soy yo. ¿Cómo lo has relacionado? Con una dirección MAC. ¿Está bien? Para saber que soy yo. Y esto es un boot reply, o sea, una respuesta al arranque que yo he dado, y es una oferta. La oferta que me está dando es, actualmente tienes 0000 y podrías tener la 172.20.20.136. Tu gateway va a ser la 22, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Voy a colocar, vamos a ver eso. Tenemos el offer. Luego hay un request. Ok, estoy requiriendo esa dirección, estoy aceptando la dirección. Cuando se manda un request, se manda en broadcast. ¿Qué implica? Que si hubiesen más servidores de HCP, este mensaje le está diciendo, ustedes ya no ofrezcan, ya está asignado el IP. Estoy reservando ese IP. Y el ACK lo confirma. Pero después del ACK existe un release. Significa que estamos liberando. Vamos a ver el ACK, por ejemplo. El ACK me está asignando una dirección, ¿verdad? Y aquí me dice, a ver qué cosas les puedo mostrar. El dominio, por ejemplo. El dominio. El dominio es lan.memi.uns.edu. Pero yo no quería conectarme a esta red. Entonces, hay un release, estoy liberando. Y otra vez hago un discover. Otra vez vuelvo a decir, ¿quién me puede ofrecer direcciones? Ahora recibo varias ofertas. Fíjense que aquí hay una oferta y aquí hay otra. ¿Está bien? De estas ofertas me están ofreciendo de otro dominio, la 192.168. Si recuerdan, las otras eran 172. Ahora un request significa que notifico a medio mundo que estoy aceptando esa dirección y un ACK. ¿Y en el ACK qué tengo? La 192.168.214. De un dominio que es lavocs.uns.edu.bo. O sea, no quería conectarme a MEMI, quería conectarme a informática. Aquí me dice cuál es el IP del servidor, me da distintas opciones como la máscara, el tiempo de alquiler de mi dirección, me está dando por 10 minutos, ¿no? Ya saben que eso se puede cambiar. Entonces me estoy conectando a otro servidor, ¿no? Request ACK, y ahí muere, con el ACK muere. Y luego ya tengo red y puedo empezar a utilizar los servicios. Entonces en este caso estoy mostrando que existe el discover, el offer, el request y el ACK. Esos vendrían a ser los 4 pasos importantes. Aunque existe el release, si es que nos hemos conectado a alguno que no nos corresponda. Puede haber también, entonces, ese tipo de envíos. Es importante identificar aquí. Veamos una configuración de HCP en un Windows Server. No varía mucho las versiones actuales, esto es en una antigua, pero bueno, no varía mucho. Aquí tenemos el servidor de HCP y tenemos varios elementos que tenemos que configurar. Esto nos van a mostrar sus compañeros cuando nos muestren las simulaciones a través de Packet Trace u otra cosa. Tenemos que darle un scope, es decir, un rango, lo que vamos a manejar como red. En este caso le estoy dando la 192.168.17.0. Fíjense que es dirección privada, pero aún así el DHCP puede funcionar.
DHCP no necesariamente tiene que repartir direcciones públicas, va a repartir las direcciones que le demos. Le estoy dando un grupo de la 17.0, significa 255 direcciones, 254. El address pool, donde se da el grupo, address leases, me va a mostrar todos los alquileres que ya están asignados una vez que está funcionando el DHCP. Reservations, me va a mostrar qué direcciones yo puedo tenerlas reservadas y no necesito que las reparta. Y scope options, necesito algunas opciones de mi servidor. ¿Qué cosas más voy a asignar junto con el IP? Entonces veamos, por ejemplo, el address pool. El address pool me dice que va a ir de la 17.1 a la 17.254. Ese es el rango para distribución. Sin embargo, tengo IPs excluidas, de la 17.1 a la 17.60. ¿Por qué podría reservarme direcciones y que no reparta? ¿Alguna idea? Puede ser porque ya se han fijado en tablas o también servidores o dependiendo. Ok, entonces necesito en mi red direcciones estáticas. Un servidor no puede tener una dirección dinámica. Cada que enciende el servidor va a tener diferente dirección. ¿Qué implica? Que mis clientes no van a poder conectarse. Una impresora de red debería tener dirección fija. Entonces yo puedo excluir una cantidad de direcciones para que no las reparta. Estoy diciendo de las 17.1 a 17.60 que están reservadas. Entonces mis direcciones repartidas va a ser a partir de qué punto. De las 62. 1. Entonces veamos el siguiente, address leases, las reservas de direcciones que se han dado ya en este servidor. Y fíjense que a partir de las 61 se empiezan a repartir. Entonces aquí están todas las alquiladas, las prestadas, por lo menos la primera pantalla de todas estas. Esto es un servicio real, es del anterior trabajo que tenía. Entonces aquí estoy repartiendo las direcciones, aquí el nombre de la máquina, cuándo expira el préstamo, y fíjense que son distintas fechas de expiración en función de cuándo se han conectado. Y aquí tengo la dirección MAC. Esta máquina tiene este IP y está asociada con esta dirección MAC. Entonces, ninguna máquina de esta red que tenga esta MAC va a tener otra IP que no sea esta. Y si una máquina se coloca en forma manual, no va a funcionar, va a tener un conflicto de IPs. Entonces, está otorgando una relación entre MACs e IPs. Lo que hace ARP, en este caso lo estamos haciendo como reverse ARP, si quieren, porque estoy solicitando la dirección que me corresponde de IP para mí, no a cuál yo quiero llegar. Pues me están asignando una dirección y el tipo es de DHCP. ¿Bien? Reservations, ya les había dicho que se puede utilizar un grupo de direcciones reservada. Ya hemos visto eso en address. No sé si ha saltado esto. La visualización creo que está mal. Está continuo, qué raro. No tengo la de reservations. Pero bueno, ya les había mostrado. Veamos las opciones que podemos destinar. Es decir, ¿qué más va a repartir aparte de una dirección IP? Le puedo decir, por ejemplo, cuál va a ser el gateway. Entonces le voy a dar una dirección y eso va a repartir. Le puedo decir cuál va a ser el nombre o la dirección del servidor, qué nombre se llama el servidor, cuál es el dominio, etcétera, etcétera. Puedo darle más opciones. En el DHCP se puede destinar todo esto para que se le asigne más direcciones, más opciones, perdón. Y es lo que les he mostrado en el Wireshark, que no solamente me estaba dando un IP, me da más información para que yo pueda navegar. ¿Está bien? Ok, volvamos a Wireshark. Algo que... ¿Dónde está lo que quería mostrarles? Esto. Bootstrap. Todavía el DHCP, o sea, el DHCP empieza a funcionar en base a Bootstrap, y fíjense que existen todavía algunos elementos en la configuración de DHCP llamados Bootstrap. Entonces, no está ajeno, es en base a Bootstrap que se ha trabajado. DHCP puede manejar en forma dinámica, en forma estática, configuraciones. Normalmente se maneja en forma dinámica, significa que se va a asignar lo mismo siempre, repartiendo en función de los espacios que tengamos,
de lo que esté libre en ese momento. Entonces aquí, en este momento, una vez que se ha vencido, por ejemplo, su list, si esta máquina con esta Mac se conecta, seguramente no va a tener la 61 otra vez, va a tener otra dirección. A menos que esta quiera conservar la 61 de alguna forma, entonces va a tener que ser un ARP gratuitus para que, si todavía no está asignada esta dirección, se le pueda otorgar. ¿Dudas? Bueno, Inge, yo tengo 3 dudas. Dime. Uno es cómo realiza el release, o sea, cómo sabe si quiere pertenecer a esa red o no quiere pertenecer a esa red. ¿Ya? Eso es simple. Si yo activo mi Wi-Fi, voy a hacerlo, espero que no se corte la comunicación, yo puedo escoger de redes posibles. Aquí tengo varias redes. Me está asociando a Wi-Fi, FSIT. Pero ¿qué pasa si yo quiero un Wi-Fi? Entonces cojo, fíjense, ya está marcada FSIT. ¿Se nota? Sí, Inge. Ya, ok. Aquí ha habido un discover, un offer, un request y un ACK. Yo puedo decirle, no, yo quiero esta. Entonces, ¿qué hago? Hago un release, un discover, un offer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se utiliza el release. O sea, ¿cómo yo sé a qué red me conecto? A esa. Pero si es cableada, no tengo opciones. Si es cableada, me van a ofrecer las que estén en mi red. Y cualquiera que sea en mi red cableada, son para mí. No hay ningún problema. En el caso de las inalámbricas, funcionaría lo que acabo de decirles. ¿Está bien? ¿Está claro? Entiendo. A lo que me refiero es, póngase en la situación de que bueno, esto también me lleva a esta pregunta, la segunda pregunta que tengo. Por ejemplo, los ISP utilizan lo que es, bueno, si no me equivoco, lo que es NAT para englobar una cantidad de usuarios, ¿verdad? Y asociarlas con una IP pública. Entonces, utilizan DHCP dinámico justamente por ese motivo. El detalle es cómo saben a qué red van a pertenecer. A eso me refiero en un grupo de servidores, por ejemplo, que sean 2, 3, 4, directamente. ¿Sí me entiende? Sí, o sea que no hay problema. En realidad, si estás en una red, es la primera que te conectes, la primera que te ofrezca A ver, lo pondremos de manera más simple. Si yo soy parte de una red y en la red existen 2 servidores de HCP, en realidad cualquiera de ellos me puede ofrecer dirección y cualquiera de ellos yo puedo aceptar. No tengo preferencia, porque ambos pertenecen a mi red. En el caso de un ISP, ustedes pueden probar eso. Pueden probar algo como, a ver, ¿cuál es mi IP? Pueden hacerlo en este momento, ¿no? ¿Cómo saber cuál es mi IP pública? En este caso, mi IP pública es la 186.121.246.146. Yo estoy saliendo con este IP. Ahora, ¿cuántos más en San Simón están saliendo con este IP? No sé. Probablemente estén haciendo NAT y esté compartiendo mi dirección. O tal vez el NAT no sea sobrecargado. Yo, para mi propia dirección, tenga esta IP designada. Pero si hago este ejercicio, si me desconecto y vuelvo a conectarme y vuelvo a probar cuál es mi IP, probablemente no tenga la misma IP. Ustedes pueden hacerlo, pero no lo hagan ahora, ¿no? Pueden anotarse, coloquen cuál es mi IP, anoten su dirección con la que están saliendo, anótenla en un papelito, terminamos la clase, reseten su router, su módem, o si están con datos móviles, vuelvan a conectarse, desconecten y vuelvan a conectarse, y vuelvan a probar cuál es mi IP. Yo les aseguro que no van a tener la misma IP. ¿Por qué? Porque su proveedor de Internet está utilizando DHCP. ¿Y por qué hace eso? Porque no todos, vamos a suponer que tiene 256 direcciones, pero no va a tener 256 conexiones en un mismo momento. O sea, Comteco, por ejemplo, no tiene tantos módems como usuarios. Él tiene una cantidad X de módems. Y estos módems necesitan conectarse punto a punto con cada uno de ustedes. Entonces, si son 500 usuarios, tiene 200 módems, porque considera de que no los 500 al mismo tiempo se conectan. Ahora, ¿qué sucede si esto pasa? Un problema para Comteco. Porque solo 200 van a poder conectarse y 300 van a ser rechazados. Entonces, no todos los que tengan conexión a Internet pueden tener la opción de conectarse por la cuestión de dispositivos.
Entonces tiene siempre una cantidad menor de dispositivos, de tal manera que cuando uno se conecta, ya adquiere la dirección, está conectado, tiene su IP. Si se reconecta, está volviendo a hacer el mismo procedimiento, está haciendo un discover, un offer, un request y un ACK. Y me van a asignar otra dirección. Y voy a seguir trabajando, pero esa dirección va a ser del rango de direcciones de mi proveedor de Internet, que sí funciona. Y me va a dar una. ¿Y cómo se hace NAT internamente? Internamente yo tengo un modem que actúa de router, de access point, de DHCP server, de NAT. Entonces, inalámbricamente, mi access point en mi casa está utilizando DHCP para darme direcciones de un grupo de direcciones privadas, que puede ser la 10.00 algo o la 192.168.100, 192.168 algo. Y esas direcciones privadas van a salir con una sola dirección pública. Entonces, ahí está utilizando NAT. Y mi dirección pública se me ha provisto a través de DHCP. Fíjense que en el caso de nuestra casa, si tenemos una conexión fibra óptica o ADSL, DHCP funciona 2 veces. El DHCP por el cual el proveedor de Internet nos da a nosotros una dirección pública y el DHCP de nuestro dispositivo de nuestra casa que da direcciones privadas a todos los dispositivos de nuestra casa. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra consultita. En todo caso, si estaríamos utilizando DHCP mediante NAT, o sea, se comunicaría a través, o sea, ¿cómo reconocería a qué host pertenece, digamos, la información? ¿A través de la MAC directamente? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Cuando tu información sale afuera y vuelve a entrar? ¿A eso te estás refiriendo? Exacto, Ok. exacto. Eso quiero dejarlo un poco reservado. Se llama PAT, ya les había dicho. Es NAT con sobrecarga. Se llama PAT, es lo que se utiliza. Pero vamos a dejarlo para cuando sus compañeros expongan, que ya vendría a ser un poco la siguiente semana, o esta semana al finalizar casi, porque terminamos el tema 5 y todos exponen, los que faltan. Cuando expongan, yo quiero hacerlo evidente, o sea, quiero mostrar eso, que se vea cómo se reconoce una máquina de las 10 que pueden tener en su casa, todas comparten el mismo IP, pero cuando cada uno está utilizando su propio correo, su propio Facebook, y llega a su propio Facebook, no se cruzan cosas. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo que permite que se unan punto a punto las conexiones y no se quiebren, no se confundan? Eso es parte de NAT, no es parte de DHCP. Pero lo vamos a ver en las explicaciones que nos den los compañeros, no se preocupen. ¿Qué más? Otra consultita, en todo caso, me está diciendo que el modem en sí, en conexiones, digamos, como conté, Cuentel y todo eso, el modem está realizando el DHCP para la misma red, bueno, para la red del ISP directamente, o es que tienen algún tipo de servidor para entregar. No, ellos tienen servidor, el modem no hace DHCP. O sea, el ISP tiene su propio servidor DHCP, 1, 2, no importa. Y nos van a asignar una dirección a través del modem a nosotros, pública. El modem no tiene dirección, o sea, lo están haciendo a través del modem fibra óptica o modem ADSL. Nos asigna una dirección IP. El dispositivo que tenemos en nuestra casa, que puede tener una antenita, 2 antenitas o 20, ese está haciendo otro DHCP interno para nosotros, con direcciones privadas. Y aparece un NAT de nuestras direcciones privadas con una dirección pública. Entonces es un NAT con sobrecarga que se está utilizando para que nosotros naveguemos en Internet. Ok, en todo caso, entonces el modem estaría haciendo el DHCP solamente para nuestra red interna. Sí, interno. Pero ha habido un DHCP antes que cuando hemos encendido nuestro dispositivo, nuestro modem, nos ha asignado el ISP también, con otro DHCP. Siempre Claro, pero esa asignación es directamente nada más al modem, no es en realidad dentro de nuestras máquinas. No es al modem, es a nuestra conexión. Bueno, podría ser el modem porque está haciendo NAT. Claro, exacto. Podría ser el modem porque está haciendo NAT. O sea, el modem no tiene dirección, pero podría ser. O sea, está haciendo que actúe como un router. Entonces, su interfaz de salida le está asignando un IP dinámicamente. A eso me refería. Ya, okay. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Ok, ¿qué más? ¿Dudas? Ok, continuemos entonces. Vamos a hablar de... Una dudita más, perdón, ingeniero, esto se me estaba olvidando. Bueno, al asignar el DHCP, bueno, tenemos una IP pública y una IP interna, ¿verdad? En caso
bueno, de un atacante podría ser, esté atacando, digamos, nuestra IP pública como tenemos NAT, ¿en realidad afectaría toda la conexión en sí o en realidad a todo el ICP? Eso es lo de... El atacante no, bueno, depende de qué tipo de ataque sea. Si es un ataque a un servidor, no te va a llegar nada a ti, o sea, va a afectar a tu ISP. Si está atacándote a ti como dirección, va a utilizar tu dirección pública. Entonces va a utilizar el NAT de alguna manera para poder acceder y puede entrar a tu máquina. Sí, puede ser. Claro, claro, entiendo. Lo que pasa es que el NAT está englobando bastantes, bueno, hosts, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es a lo que me refería. pero no es a todo Va, el dominio, puede ser directamente a un dispositivo, no necesita hacerlo a todo el dominio. Se puede hacer un ataque global como se puede hacer un ataque individual, aunque ya. estés utilizando NAT. Esto vendría a ser a través del PAT, lo que me estaba diciendo. Exactamente. Ya, perfecto. Muchas gracias, Inge. Aló, Inge. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Ok. Entonces, continuamos. Protocolo de routing. Tenemos en protocolos de routing, ya habíamos visto algoritmos de routing. Vamos a ver que los protocolos son los elementos que implementan los algoritmos de routing. Hemos visto que existe un esquema de un montón de routers conectados en Internet, eso es lo que tenemos, pero también habíamos utilizado un concepto, sistema autónomo. Les había dicho, por ejemplo, que cada ISP que tenemos en Bolivia es un sistema autónomo. Justamente les he mostrado una tabla, podemos volver a verla, una tabla de las direcciones de la CNIC que nos muestra los números de sistemas autónomos. Entonces aquí tenemos direcciones IPv4 y tenemos sistemas autónomos. Aquí dice número de sistema autónomo. Si hacemos un filtro por Bolivia, vamos a ver que existen varios sistemas autónomos en Bolivia. Vamos a la parte final y aquí tenemos sistemas autónomos. Y este es el número único mundial de cada uno de los sistemas autónomos. Este número va entre 0 y 65.535. Entonces tenemos sistemas autónomos que podríamos manejarlos. En este sentido, un sistema autónomo nos permite trabajar con los algoritmos de encaminamiento. Cada sistema autónomo puede tener sus propios algoritmos de encaminamiento, protocolos de encaminamiento, protocolos de routing. Y puede ser diferente este sistema autónomo de este otro en los protocolos que maneja. Entonces, este puede manejar ciertos protocolos, este puede manejar ciertos protocolos, pero ¿cómo se relacionan ambos? Con otro tipo de protocolos. Entonces, vamos a manejar protocolos internos, protocolos de routing internos, y entre ambos vamos a manejar protocolos de routing externos, para que esto sea un mismo lenguaje que hablen e intercambien información. Porque si esto es Entel y esto es Access, de alguna manera usuarios de Entel tienen que conectarse con usuarios de Access, con un chat, con un correo, con lo que sea. Entonces necesitan comunicarse ambos. ¿Bien? Si ustedes entran a la CNIC y buscan por sistema autónomo, colocan este número, JUIS, y les va a decir a quién le corresponde, tal como se coloca con... ¿dónde está la CNIC? Vamos a ver. ¿Qué números tenemos? 65 y 68, por ejemplo. Como si se colocase un IP. Lo mismo podemos colocar 65 y 68, podemos buscar, y le corresponde a Entel. ¿No? Si vemos un segundo, el 11585, nos dice que es Supernet con Z. No sé a quién le corresponderá esto. Es de la Santa Cruz, ¿no? Entonces hay un Supernet con Z, que es un LACNIC, perdón, que es un ISP para Santa Cruz. Aquí no lo conocemos. Entonces, el sistema autónomo es eso. Es un proveedor de Internet. Es un grupo, una organización autónoma que maneja direcciones internamente, que asigna direcciones, que da el servicio de Internet y que tiene que comunicarse con el mundo. Y la forma de que lo reconozcan en el mundo es por su número de sistema autónomo. ¿Está bien? A eso nos referimos con esto. Una consultita, en este caso, la San Simón también tendría, bueno, sería un sistema autónomo porque maneja IPs No. públicas. No. A ver, hay diferencia.
se le ha asignado una clase B a San Simón, pero San Simón no ha utilizado públicamente esas direcciones. Entonces no ha hecho el trámite de un sistema autónomo, no tiene nombre de sistema autónomo. No es un servidor, no es un proveedor de servicio para Internet. Ya, pero de todas maneras, en todo caso, si se le ha asignado B y hubiera hecho el trámite, vendría a ser algo así, tendría un sistema autónomo. Tendría que tener, a eso me refiero. Si tendría provisión de servicios, sí debería tener. Y Ya, haríamos entiendo. competencia, ¿no? Con Entel, con Ax tendríamos que ofrecer nuestros servicios, o solo sería un servicio privado para San Simón, pero podríamos tener. Pero nunca se ha utilizado. Entiendo. Muchas gracias, Inge. Aquí tenemos una evolución temporal de distintos protocolos que han habido en el mundo. Empezamos con External Gateway Protocol, el 82. Este es un protocolo externo, el primero que se ha creado. Actualmente no se lo usa. Y GRP es un protocolo de routing interno de Cisco, que tampoco se lo usa actualmente, ya está descontinuado. ¿Aló, Inge? Ingeniero. Era por estado de enlace, perdón, por vector distancia. Inicialmente hemos empezado con vector distancia. Todos estos eran vector distancia. El IS está con estado de enlace, el primero que se ha producido con estado de enlace, y luego aparece OSPF. OSPF también es estado de enlace. EIGRP es la versión actual de Cisco que utiliza y que según lo que Cisco ha publicado, agarra lo mejor de estado de enlace y elementos de vector distancia. RIP versión 2 sigue siendo vector distancia. BGP es el Border Gateway Protocol, el que se utiliza actualmente para enlazar sistemas autónomos. Todos los demás que estamos viendo son routing interno. RIP New Generation, perdón, vendría a ser como RIP versión 6. Lo mismo OSPF B3 vendría a ser como OSPF para IPv6. Entonces, existe RIP para IPv6, OSPF para IPv6. Estos son protocolos que funcionan solo sobre IPv6. Y también IS ha salido con IPv6. ¿Está bien? Variaciones de BGP se han empezado a dar por el crecimiento exponencial de las redes y que el BGP no se podía manejar solamente en ciertos dominios. Entonces se ha creado múltiples dominios. Ese es un esquema mucho mayor de estudio. Solamente routing, en el sentido de protocolos de routing, vendría a ser por un semestre. Pero nosotros vamos a dar un vistazo un poco general. Entonces aquí, dentro de las versiones de routing interno, tenemos RIP, IGRP, e IGRP en el entendido que utiliza cosas de vector distancia y también utiliza estado de enlace. IS y OSPF vendrían a ser los que utilizan estado de enlace directamente. RIP 1 y RIP 2. RIP sale de la primera red de PCs, la primera red de Xerox, llamada XNS, en la cual se maneja el 10 base 2, cable coaxial y las tarjetas de red. Empieza a trabajarse porque, bueno, RIP es una solución básica cuando las redes eran muy pequeñas. Maneja como métrica los saltos. En el ejercicio que hemos hecho de la primera vez de vector distancia, con 3 redes ABC y 3 routers, perdón, ABC y subredes A1, A2, etcétera, ¿se acuerdan? Hemos manejado un número de saltos. Entonces estábamos haciendo alusión al protocolo más básico de encaminamiento creado, RIP. Aquí justamente su métrica nos dice está basada en el número de saltos. No soporta redes ni máscaras de tamaño variable. Entonces, subredes BLSM no las soporta RIP 1. Se ha mejorado eso y se ha creado RIP 2. Y en RIP 2 ya se puede manejar subredes. Se intercambia cada 30 segundos la información entre los routers. Entonces, cada 30 segundos podemos tener un intercambio de información. Ahora, la idea es que no se manejan en redes muy grandes, justamente porque debería ser de 5 a 10 routers, por la inconveniencia del protocolo. ¿Se acuerdan que las buenas noticias se propagan rápido, pero las malas noticias no? Se llamaba conteo al infinito, el problema de vector distancia. Si bien RIP actualmente todavía se tiene como estándar,
prácticamente ningún vendor, ningún fabricante de enrutadores no lo ha quitado, pero prácticamente no lo usa. Entonces, mucha de la bibliografía actual o cursos actualizados de Cisco, de Huawei o de lo que sea, ya no hablan del RIP como elemento importante del algoritmo de encaminamiento o protocolo de encaminamiento, sino se basan directamente en el protocolo estándar, OSPF. A un Cisco que tiene este protocolo llamado IGRP, habla ahora en su última currícula más de OSPF. Claro, eso deberían verlo en CCNA2 o en el CCNA3. ¿Está bien? Aún Cisco ha cambiado su esquema y ya no habla de su propio protocolo, sino habla del protocolo estándar. IGRP e IGRP son variaciones de Cisco, primero en el sentido de hacer una mejora a RIP, resolver problemas de RIP. IGRP decía que ha resuelto el problema del conteo al infinito. Existen múltiples mecanismos para hacerlo. No se sabía exactamente cuál había implementado Cisco, pero ellos decían que lo habían mejorado. Enhanced IGRP había introducido, obviamente, mejoras en torno a vector distancia y había utilizado elementos de estado de enlace. OSPF vendría a ser como el estándar abierto, igual que RIP, no es propietario. OSPF tampoco tiene un propietario y trabaja con estado de enlace, en lo que se llamaría Open Shortest Path First, que vendría a ser el primer protocolo que se utiliza en forma abierta para estado de enlace. Este protocolo tiene elementos muy importantes. Es autoadaptativo, o sea, empieza a trabajar de manera automática y rápida ante las buenas noticias y las malas noticias, y hemos visto cómo funciona cuando se cortan enlaces o cuando se aumentan enlaces. Es mucho más práctico en tiempos. Las métricas ya no son solamente el número de saltos, pero puede variar en función de su implementación, ancho de banda, retardo, etc. Hemos visto de EIGRP, les he mostrado que maneja hasta 6 constantes, ¿se acuerdan? Y les he mostrado cuál era el cálculo, de las cuales solo estaba usando K1 y K3, si no recuerdo mal. OSPF puede manejarse en dominios diversos, en niveles de jerarquía. Podemos manejar OSPF entre sistemas autónomos, intrasistemas autónomos, intersistemas autónomos. O sea, se puede dar diferentes funcionalidades en estos niveles de jerarquía que se pueden crear en OSPF. Normalmente, si no se maneja ninguna jerarquía o se maneja jerarquía, tiene que existir un área cero. El área cero es cuando existe jerarquía, van a existir varias áreas o no existe ninguna. Mínimamente tiene que haber una, el área cero, la denominada backbone. Aquí justamente lo que les decía, pueden haber 4 clases de routers en estos niveles de jerarquía. Los routers backbone, o los que corresponden al área 0, los internos, que van a pertenecer solamente a un área, puedo tener un área 1, un área 2, un área 3, y todos los routers que están dentro de esa área pueden manejarse de esa manera. Los fronteras de área, los que corresponden a unirse con el área 1 con el área 2, el área 1 con el área 0, etcétera, etcétera. Y los de frontera de sistema autónomo, aquellos que están en el backbone, en el área 0, y se conectan con otros sistemas autónomos. Entonces, OSPF puede actuar diferentes roles dentro de estos niveles de jerarquía. Es un protocolo muy complejo, no es nada complicado el utilizarlo, pero es muy complejo en su aplicación. O sea, puede tener una complejidad muy alta, aunque no complicado, vuelvo a repetir. Hay una gran diferencia entre complejo y complicado. Y como les decía, se puede manejar intraárea, interárea o intersistema autónomo. Esa es la idea, si estamos manejando diferentes niveles de jerarquía. Como es un protocolo basado en estado de enlace, se utiliza siempre los mensajes hello que se van mandando a diferentes, por broadcast, para saber que soy yo existo, y si hay alguien que me responde, empiezo a medir el tiempo de ida y vuelta, hago mi cálculo de la ruta más corta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vamos a utilizar esta fórmula más adelante, tiene que ver con la designación principalmente de malla. ISIS es un protocolo que ha salido como respuesta principalmente a lo que vendría a ser ISO.
Era como una forma de ver que ISO también tenía sus propios protocolos y que podía utilizarse. Sin embargo, no es un protocolo que se utiliza ampliamente. El OSPF es el que más se utiliza en el mundo. Y luego viene a ser si Cisco utiliza su IGRP. En el caso de routing externo, les había dicho que inicialmente apareció el protocolo EGP y luego ha sido reemplazado por el protocolo BGP. ¿Cuál es la diferencia de utilizar protocolos de routing interno de protocolos de routing externo? Los protocolos de routing externo también pueden utilizar estado de enlace vector distancia, no se van a inventar otros tipos de algoritmos. El detalle está en que la diferencia principal es en que utilizan políticas. ¿Y a qué nos referimos con políticas? Pueden ser políticas de política, políticas económicas, políticas administrativas, políticas de cualquier tipo, aún las de tipo político, como dice aquí. ¿Y a qué nos referimos? Que se pueden configurar en estos protocolos reglas que permitan filtrar contenidos. Por ejemplo, Estados Unidos podría filtrar todos los contenidos que pasan de Cuba hacia Rusia, por ejemplo, porque seguramente muchos de sus routers de Estados Unidos son intermediarios en esa información, o podrían filtrar nuestra información de Bolivia hacia cualquier otro lado del mundo. Podrían negarla, podrían ralentizarla. O sea, van a existir diferentes tipos de políticas independientes del algoritmo de enrutamiento. Estas políticas van a interceder en el protocolo para hacer más rápido, más lento, más filtrado, más controlado o denegado un determinado flujo de información. Entonces, los los protocolos de routing externo, no solo manejan un algoritmo de encaminamiento, sino manejan políticas. Y eso puede ser un gran problema. Les decía que íbamos a utilizar otra vez esta fórmula. Cuando dos proveedores de Internet se conectan, o tenemos en el país, por ejemplo, antes solamente había Entel, luego aparece AES, Viva, y empieza un poco la pelea, pero el detalle está en que cada uno de ellos era prácticamente un mundo, y para conectarse con el otro, aquí vamos a poner, no importa, encima, aquí tenemos Entel, aquí tenemos Viva, aquí tenemos Access ahora, para que intercambien información. O sea, Entel, si no intercambiara esa información, un usuario de Entel sale por el mundo, un chat con su vecino, que es de AES, va por Chile, por Brasil, se va a Estados Unidos, va por Europa, vuelve por Argentina, entra por Perú y no sé, y le dice hola a su vecino. Estamos utilizando líneas internacionales. Entonces, para evitar esto, los sistemas autónomos tienen que interconectarse de alguna manera. Entonces, tienen que crearse enlaces que ellos tienen que establecer. Entonces, se empiezan a crear enlaces y se va creando mallas. Y cuantas más dispositivos, más proveedores de Internet tengamos, no sé, por ejemplo, Comteco, puede existir otro por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, etcétera, etcétera. Y cuantos más hayan, estos necesitan ir conectándose para ser reconocidos por los demás. Esto es un gran problema porque es un gran costo. Un gran costo para cada uno de estos proveedores de Internet. ¿Está bien? Es un gran costo. Ellos tienen que manejar N líneas. Esta fórmula justamente es la que nos permite hacer eso. Si fuesen solamente dos proveedores, 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2, entre 2 es 1. Tenemos entre 2 una conexión. Si tuviésemos 3, entonces 3 al cuadrado es 9, menos 3 es 6, entre 2 es 3. 1, 2, 3. Claramente la fórmula funciona. Tenemos 3 conexiones. ¿Qué pasa si tenemos 10? Entonces hacemos la fórmula, 10 por 10, 100 menos 10, 90, entre 2, 45 conexiones. 45 que como de 10 conexiones yo tengo que controlar. Y eso ya es excesivo. Es un gran problema. Entonces, en el mundo se empieza a vislumbrar el problema hace mucho tiempo y se empieza a arreglar. ¿Cuál es la forma de arreglar? Crear puntos neutros de interconexión. Estos puntos neutros son como ahora tenemos Entel, Viva, Access, lo que sea. Ya no creamos mallas.
sino tenemos un elemento central, una especie de hub, un concentrador, que conecta en forma de estrella todos los dispositivos. Y este es un punto neutro. ¿Por qué se llama neutro? Porque no debería tener ningún tipo de preferencia con ningún proveedor de Internet, sino que el intercambio sea fluido, independiente, como tal. Pero resulta que, por ejemplo, en Bolivia, la ATT destina más de $1 millón para crear un punto neutro. Aquí también se llama punto de intercambio de tráfico, ¿no? También se llama, hay distintos nombres, más abajo vamos a ver, no recuerdo. Por ejemplo, en Bolivia se identifican Tigo, Viva, Access, Entel, Cotas, Comteco, digamos, como los grandes proveedores de Internet y que deberían manejar un punto neutro. Resulta que este propósito de la ATT no funciona. No existe empresa que se hace cargo del punto neutro. El punto neutro se puede llamar IXP, Internet Exchange Point, también se puede llamar NAP, Network Access Point, o punto de acceso a la red, etcétera, etcétera, y que debería ser, como les decía, imparcial. Pero ¿quién es nuestro punto neutro actualmente? Entel. Así que Entel maneja el tráfico de Entel y los relaciona con Viva, con Access, con Comteco y con quien sea. ¿Les parece neutro? No parece, ¿verdad? No parece que la imparcialidad esté dada. ¿Y por qué se ha dado esto? Bueno, cuestiones políticas de gobierno, vamos a ponerlo de esa manera, o que nadie se haya presentado para hacer un punto neutro independiente de nosotros. ¿Cuál es la ventaja del punto neutro? Que ahora, por ejemplo, Viva solo tiene que mantener una línea hacia el punto neutro. Va a pagar su cuota seguramente para que el punto neutro funcione, pero no tiene que controlar todas las demás líneas. Si recuerdan, si teníamos 10 proveedores de Internet, necesitamos 45 líneas para controlar. Ahora, en vez de controlar 45, estoy controlando una. Mi costo ha bajado, aunque yo pague una cuota de esto. Mi costo ha bajado. Y mi tráfico va a ser mucho más fluido. ¿Se entiende? Bueno, les acabo de mostrar que en Bolivia no parece ser algo muy neutro, pero sin embargo funciona. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? En realidad, tengo una pregunta. En realidad, la fórmula la emplearíamos en sí, no a nivel de ISPs, ¿verdad? O porque sería demasiado grande. A nivel de sistemas autónomos, y si tu sistema autónomo es ISP, sí, la fórmula se emplea. Es por eso que justamente eso es lo que pasa inicialmente. Si ustedes recuerdan, me imagino que todavía recuerdan, cuando Entel era el único proveedor de servicio de comunicación, estoy hablando de telefonía, antes de que empiecen a entrar los celulares. Si uno quería llamar nacionalmente, no ponía un código, solamente ponía un 0 y el código del departamento, pero no un código de operador. Si quería llamar internacionalmente, colocaba 00 y el código del país. Pero actualmente, como tenemos muchos operadores de comunicación, Entel utiliza el código 10, el 11 es AES, el 12 creo que es Boliviatel, no, 13 es Boliviatel, 14 es Viva y no sé, hay un montón de códigos. 21 creo que es, ¿cuál es 21? No recuerdo, no importa. Tenemos varios. ¿Qué sucedía en ese momento cuando empieza a aparecer un montón de operadores? Si un teléfono de Viva quería llamar a un teléfono de Entel, estaba haciendo una conferencia. No había un roaming abierto como ahora. Uno puede viajar a cualquier ciudad de Bolivia y llamar a otro celular y no necesita colocar un código. Pero en ese momento sí. ¿Por qué? Porque los sistemas tenían que interconectarse a su costo y había que pagar eso. Había que pagar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota que cuando estaba en Sucre, creo, para una conferencia, algo, Viva había sacado una promoción, no sé, por decir, la mitad de tiempo, o cuesta la mitad, el minuto cuesta la mitad.
En vez de que me costaba 1.50, me costaba 70 centavos, por decir. Yo quería utilizar Viva para llamar. Entonces coloco 014 y el número al cual estaba queriendo llamar aquí en Cochabamba, y me dice, en esta ciudad Viva no tiene este servicio. Porque no habían creado esta interconexión y solo había como puntos aislados. Viva estaba en el eje central, nada más. Y Entel estaba en todo lado. Entonces quería llamar a una conferencia, de que poner 010 y con Entel funcionaba en todo lado. Y luego recién han empezado a acaparar. Ahora que no hay roaming, ¿qué significa? Que ahora tenemos un punto neutro. Ellos pagan el punto neutro y desde cualquier lugar, desde cualquier línea, podemos llamar a cualquiera. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Qué más? En realidad se podría decir que el punto neutro es un punto de interconexión entre... Punto de intercambio de información, punto de interconexión, no es otra cosa. Ya, perfecto. Entonces, es bastante útil, porque si no hubiese el punto neutro estaríamos en problemas. Bolivia, fíjense, les voy a mostrar de cuándo data, no sé, espero que aparezca aquí la fecha. 2013, el 2013 estaba intentando de establecer el punto neutro. No he encontrado información más actualizada de cuándo se ha incorporado, pero en 2013 había intentos de hacerlo en Bolivia. Así que no tenemos mucho tiempo de que el punto neutro funcione en Bolivia. Y mientras tanto, antes, todo era intercambio entre ellos. Así que se había creado un n al cuadrado menos n sobre 2, necesariamente. Difícil de hacerlo. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, si no hay más dudas, voy a dejar de grabar esto. Esta tarde damos un repaso a toda esta parte.